Hola a todos. Ahora vamos a hablar acerca de conjuntos cerrados y para eso pues vamos a definir lo que es un conjunto cerrado. Fíjense bien. Si yo tengo un espacio topológico, y seguido decimos que C subconjunto de X es cerrado en X si y solo si lo que nosotros llamamos C complemento, que simplemente va a ser X menos C, es abierto en X. Entonces esto sería, digamos, nuestra definición de cerrado. Un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. A eso es lo que nos referimos. Y bueno, podemos poner varios ejemplos. Pienso, por ejemplo, en R con la topología Tekov, por ejemplo. Entonces acá todo conjunto finito de la forma C igual a X1, X2, etcétera, hasta X sub n, es cerrado en R, ¿no? Con la topología de los complementos finitos. ¿Por qué? Bueno, pues si usted se fija, C complemento en este caso simplemente vendría a ser R menos esto, ¿no? Entonces, obviamente, pues, esto pertenece a la Tekov. Número 2, podría tomar a R con la topología usual, por ejemplo. T usual. Si yo tomo a R con la T usual, por ejemplo, note que por ejemplo, podría llamarle A igual a 0,1, es cerrado en R, puesto que si yo hago 0,1 complemento, bueno, esto se ve como menos infinito, 0 abierto, unido con 1 abierto a infinito. Y estos dos, pues ya sabemos que son abiertos. Y su unión, pues, también, ¿no? Entonces, de hecho, esto pertenece a la T usual. Sí, ya que, si no lo ven, fíjense bien, pues menos infinito, coma cero, en realidad se puede ver como una unión arbitraria, ¿no? Se puede ver como la unión arbitraria de todos, incluso puedo poner aquí los n que pertenecen a los naturales, qué sé yo, del intervalo menos n a 0 abierto. Entonces esta unión es fácil comprobar que me da esta. Y lo mismo la otra, ¿no? Se puede ver que 1, infinito en realidad se puede expresar como la unión arbitraria de los n que pertenecen a los naturales de el abierto en 1 a n, ¿no? Entonces esta sería la manera en que nosotros vemos que estos dos son abiertos. Y bueno, si estos dos son abiertos, la unión de ellos es abierta y obviamente es el complemento de este. Entonces este también es cerrado. Un tercer ejemplo que también podría ser útil
Imagínense que estoy tomando a X y lo tomo, qué sé yo, como, por ejemplo, 0,2 así, y lo uno con el singulete 3. Este X, pues, lo veo como un subconjunto de R. Y bueno, R está cargado con la topología usual. Usualmente cuando uno solo pone R y se refiere a R, R tiene por defecto la topología usual. Entonces, fíjense bien, acá se puede ver, ¿no? Se puede ver que en este caso, por ejemplo, el singulete 3 pertenece a la topología de X, ¿no? Como subespacio, ya que, si recuerdan, pues este singulete 3, de hecho lo puedo ver como X y lo interseco con un intervalo, ¿no? En este caso podría tomar el mismo intervalo 2,4 y lo estoy viendo como este abierto, ¿no? Entonces esa sería una manera de ver al singulete 3. Sin embargo, me preguntaría lo siguiente, ¿es el singulete 3 un conjunto cerrado? Esta sería una buena pregunta. ¿Es el singulete 3 un conjunto cerrado? Ah, bueno, si mi respuesta es que sí, yo lo debería de ver, ¿verdad? Debería de ver quién es el complemento. Note que el singulete 3 complemento, como el complemento es en X, sería simplemente 0,2. Así, entonces este es su complemento. Entonces la pregunta cambiaría. La pregunta sería, ¿es este intervalo de 0 cerrado a 2 abierto en X? En X. O obviamente, si este pertenece, ¿no? A la topología heredada, ¿no? De X a través de la topología usual de R. Bueno, la respuesta es que este sí, ¿no? Porque note que sí, sí. Y entonces esto sí, pues, bueno, hay que decirlo, este 0,2, en realidad yo lo puedo ver como X intersectados, ¿no? Con el intervalo, qué sé yo, menos un medio, por ejemplo, incluso a, qué sé yo, 5 medios. Si usted hace esta intersección, ¿no? Esta intersección le va a dar este de acá. Y entonces este, pues, obviamente pertenece a la T sub X, ya que este de acá pertenece a la T usual. Y entonces la respuesta es que este sí es cerrado. Entonces, este singulete, fíjense bien qué interesante, es tanto abierto en la topología relativa como cerrado en la topología relativa, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo interesante, ¿no? De que nosotros tenemos esto, ¿no? Ahora, otra cosa que quiero que miremos es un teorema. Nuestro primer teorema, le vamos a llamar así, teorema 1. Esto es bien interesante. Vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo que X es un espacio topológico, bueno, X, T es espacio topológico. De esta manera, sea X, T espacio topológico y en este caso sea F el conjunto, ¿no? De todos los cerrados de X
Entonces, fíjense bien, ¿qué se me va a cumplir? Bueno, se me va a cumplir tres cosas. Primero, el vacío y X, ambos son elementos de F. ¿Sí? Segundo, si yo tengo que dos, si A y B pertenecen a F, esto implica entonces que A unión B pertenecen a F. De hecho, se puede afirmar que la unión finita, ¿no? La unión finita. Esto después solo se hace una inducción. La unión finita de cerrados es cerrado, ¿no? Cerrado en X. Esto es lo que aseveramos. Y lo tercero es que si yo tengo una familia arbitraria, si tengo una familia de esta manera, indexada, ¿no? En un subconjunto de índices lambda, tal que pues todos estos pertenecen al conjunto de cerrados para todo lambda en lambda. Entonces, obviamente, pues aquí estoy hablando de la intersección de los lambda en lambda, de los A sub lambda, en este caso va a pertenecer a F. Y fíjense bien que este teorema prácticamente es algo similar a la definición que nosotros dimos de topología. Sí, y bueno, vamos a hacer la prueba. Acuérdense que para la definición de topología lo que cambiaba era que aquí era intersección y esto acá se volvía unión. Y de hecho, pues está bien relacionado porque los cerrados son complementos de los abiertos. La primera, fíjense bien, vacío pertenece al conjunto de cerrados, pues si yo hago el vacío complemento, esto es X, y obviamente X está en la topología. Es decir, el complemento del vacío es abierto. Y de la misma razón, X pertenece al conjunto de cerrados, pues si yo hago X complemento, pues X complemento en este caso es el vacío y obviamente el vacío pertenece a la topología. Acuérdense que cuando hablamos de complemento nos referimos a esto, ¿no? A lo que definí acá. Yo veo a X como el universo y cuando hablo de su complemento hago X menos C, ¿no? Eso es bien importante porque no es lo mismo hacer un complemento en un conjunto que en otro, ¿no? Eso pues por teoría de conjuntos uno lo sabe, ¿no? No es lo mismo hablar del complemento del singulete 3 en este X que hablarlo en los reales, ¿no? Recuérdenlo, ¿no? Incluso aquí lo puedo poner como observación si quieren. Observación. Si veo al singulete 3 como un subconjunto de los reales, entonces el complemento de este, pues ya sé que es de menos infinito a 3 abierto, unido con 3 hasta infinito, ¿no? O simplemente los reales menos ese 3. Acuérdense que esto es bien importante porque tiene que ver mucho con dónde estamos tomando esos complementos, ¿no? Bueno, entonces tengo esto. La segunda propiedad, fíjense bien, que vamos a ver acá sería, si yo tengo dos, no. En este caso me voy a tomar dos cerrados, sean A y B, que pertenecen a F. Entonces lo que quiero probar es que la unión está ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que sé yo? Ah, bueno, que A complemento y B complemento, pues estos pertenecen a la topología. Y entonces yo ya sé que si son elementos, dos elementos de la topología, A complemento, intersección B complemento, pues esto pertenece a la topología. Pero por leyes de De Morgan, A complemento, intersección B complemento no es otra cosa que A unión B complemento, ¿no? Esto pertenece a la topología. Acuérdense que estos dos
pues son iguales, ¿no? Hay una igualdad, es decir, A complemento, intersección B complemento, es lo mismo que A unión B, pero complemento. Entonces, si esto pertenece a la topología y es el complemento, esto implica que A unión B, pues pertenece a F, ¿no? Y bueno, algo similar vamos a hacer acá, fíjense bien. Me voy a dar una familia arbitraria de cerrados. Lo digo así, sean a sus lambda, de lambda en lambda, ¿no? Acuérdense que este conjunto pues puede ser finito, puede ser numerable, no numerable, etcétera. Traten de ver el video de conjuntos para recordar esto, ¿no? Tal que otra vez pues estos están en el conjunto de cerrados para todo lambda en lambda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que probar que la intersección pertenece a F, ¿no? Entonces lo voy a poner acá por demostrar que a veces lo escribo, a veces no, pero bueno, aquí lo estoy escribiendo. Lo que quiero probar. Quiero probar que esto pues pertenece a F, ¿no? Obviamente. Entonces, fíjense bien, note que si yo tengo que A sub lambda pertenece a F para todo lambda minúscula en lambda mayúscula, entonces obviamente a sub lambda complemento pues pertenece a la topología para todo lambda en lambda, ¿no? Ahora, como esto pertenece a la topología, esto implica que la unión arbitraria de esto, ¿sí? Pues está en la topología. Pero entonces yo ya sé que esto, por leyes de De Morgan, habría que probar estas leyes de De Morgan. Así de esta manera, todo esto complemento pertenece a la topología, ya que, pues lo pongo, ¿no? Esta unión, vamos a ponerla, pues es igual a esto, ¿no? Pero como les digo, pues hay que probarlo. Esta hay que probarlo. Hay que ver cómo se prueba. Y bueno, esto lo que significa entonces es que la intersección en efecto pertenece al conjunto de cerrados de X, ¿no? Y entonces estamos bien. Es válido este teorema que nosotros tenemos acá. Este sería como el teorema 1, ¿no? Que pues es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Otro teorema que nosotros podríamos probar sería el siguiente. Fíjense bien. Este es un teorema interesante que me dice lo siguiente. A ver. Teorema 2. Fíjense bien. Voy a decir lo siguiente. Yo voy a considerar a X como espacio topológico. Voy a tomar a Y subconjunto de X, tal que pues lo considero con su topología heredada, T sub Y. ¿Sí? Bueno, aquí le voy a poner T sub X para que no, ¿sí? Con T sub Y, la topología heredada. Heredada. Y bueno, voy a considerar sea un subconjunto de Y. Entonces, vamos a decir lo siguiente. A pertenece al conjunto de cerrados en la topología heredada. Sí y solo si en este caso existe, ¿no? Existe un cerrado en el conjunto de cerrados F sub X, tal que en este caso, pues A se puede ver como Y intersección este cerrado, ¿no? Entonces este es un teorema interesante
hagamos la prueba, por ejemplo. Fíjense bien, vamos a hacer primero esta dirección. Voy a suponer que A pertenece al conjunto de cerrados, pero en Y, vista como la topología heredada de acá, ¿no? Entonces, obviamente, A complemento, en este caso, A complemento pertenece a la T sub Y. Por definición de topología heredada, entonces existe, ¿no? G en la topología de X, tal que, pues ese complemento, yo lo puedo ver como A, entonces recuerden que esto sería Y intersección G. Entonces, fíjense bien, yo voy a ver este A complemento. Este A complemento, como el A está en el conjunto de cerrados y lo estoy viendo como cerrado, y luego lo saco, su complemento lo saco para verlo como abierto en Y, entonces este complemento no es otra cosa que tener A Y menos A. Este Y menos A lo estoy viendo como Y intersección G. Así lo estoy viendo. Entonces, fíjense bien. Es bien interesante porque cuando yo estoy sacando Y menos A, que sería Y intersección G, al volver a hacerle complemento, es decir, al volver a tener A, al final esto sería como Y intersección G, esto complemento. ¿Sí? Esto es como un jueguito, ¿no? A complemento es Y menos A, pero esto a la vez es Y intersección G. Entonces, este complemento está en Y. Se puede ver como Y menos, entonces Y intersección G. Ahora, yo ya sé que Y, como es un subconjunto de X, yo a ese Y lo puedo escribir como Y intersección X, ¿sí? Este es el truco, que la Y yo la escribo como Y intersección X menos Y intersección G. Por propiedades de conjuntos, esto implica que A va a ser igual, puedo sacar a Y de factor, digamos, bueno, es una propiedad distributiva, ¿no? Y intersección lo puedo ver como esto, ¿no? X menos G. Y intersección, todo eso X menos G. Y como G es abierto en la topología, entonces A se puede ver como Y intersección C, ¿no? Donde C donde C es igual a X menos G y obviamente este pertenece al conjunto de cerrados de X. Esa es bien interesante, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? A pertenece al conjunto de cerrados si solo si existe ese C en el conjunto de cerrados de X, tal que pues el cerrado lo puedo ver así. Y bueno, la otra parte es hacerlo así, ¿no? A es igual a Y intersección C, donde C es el complemento de un abierto, ¿no? Acá pues obviamente G pertenece a la topología. Entonces esto lo puedo ver como un sí, solo sí después. Luego pues me voy para acá, distribuyo, ¿no? Este y este es el complemento de esto, que a su vez es esto, ¿no? Y bueno, ahí estaría. Me da pereza hacer la otra parte, pero bueno, esa sería como cambiar de dirección, ¿no? Y bueno, es bien interesante la manera en que nosotros pues asociamos esto, ¿no? Y bueno, entonces aquí me quedaría. Este es algo bien interesante, ¿no? Hablar de estos conjuntos cerrados. Y viene una parte bien importante después de esto, que es definir la adherencia, el interior, la frontera, el conjunto de puntos límites o de puntos de acumulación para un conjunto arbitrario, ¿no? Entonces ese sería el siguiente video. Y bueno, saludos, espero que estén bien. Éxito en todo.